Nacida en Alejandría, Egipto, en una familia cristiana, su vida estuvo marcada desde el principio por los valores familiares y una profunda fe religiosa. Desde pequeña, su familia la educó en la fe y el amor por la comunidad cristiana, donde la vida espiritual tenía un rol central. A los 7 años, su familia emigró a Canadá en busca de una vida mejor. Allí, comenzó a adaptarse a una nueva vida, en un entorno y una cultura que eran completamente diferentes de su Egipto natal. Creciendo en un país nuevo, la joven nunca olvidó los valores y tradiciones que le fueron inculcados desde niña. En el ambiente moderno y abierto de Canadá, ella mantuvo su fe en Dios y su conexión con la comunidad cristiana. Sin embargo, las dificultades de ser una inmigrante en un país nuevo hicieron que su vida y la de su familia estuvieran llenas de desafíos. Adaptarse a la nueva cultura no fue fácil, pero con determinación y el apoyo de su familia, poco a poco comenzó a sentirse en casa. Con el paso de los años entró en la adultez y conoció a Paul, su primer esposo. Paul era un hombre encantador, siempre mostraba confianza y seguridad. Al principio, ella se sintió atraída por su aire de seguridad y las promesas de una vida feliz. Confiaba en él, creyendo que su vida matrimonial estaría llena de alegría y apoyo mutuo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que Paul no era el marido que ella esperaba. Paul era un hombre arrogante, con características de un manipulador emocional. Controlaba cada aspecto de su vida, desde las decisiones financieras hasta las relaciones personales. Al principio, ella intentó adaptarse, creyendo que todos los matrimonios enfrentaban desafíos. Sin embargo, con el tiempo, comprendió que Paul no solo era un esposo difícil, sino alguien que había anulado su espíritu por completo. Su libertad personal se fue apagando, y su vida se convirtió en una serie de días llenos de ansiedad y presión. Durante los 13 años que estuvo casada con Paul, sufrió innumerables pruebas y dificultades. Intentó mantener el matrimonio por el bien de sus hijos y de su familia, pero cada día se volvía más insoportable. Tras años de sufrimiento, decidió que debía salir de ese matrimonio lleno de dolor. Buscó ayuda legal y finalmente consiguió una orden de alejamiento contra Paul. Este fue un momento decisivo en su vida, y tras la implementación de la orden, sintió que había escapado de una prisión emocional en la que había estado atrapada durante años. Al salir del matrimonio con sus 2 hermosos hijos, Colleen y Andrew, comenzó a reconstruir su vida. Aunque enfrentaba heridas emocionales profundas, siguió adelante con determinación, creyendo que podía encontrar la felicidad y la paz. El divorcio la liberó del control de Paul, pero dejó cicatrices profundas en su alma. Su vida entró en una nueva etapa, cuando conoció a Sam, su segundo esposo. Lo increíble era que Sam no era un extraño. Él había sido su primer amor en la juventud. El reencuentro, después de años de separación, parecía un destino inevitable, y rápidamente retomaron su relación. Decidieron casarse, y este matrimonio fue completamente diferente al anterior. Sam la amaba y cuidaba de ella, y durante 9 años vivieron felices juntos. Él era alguien en quien podía confiar, y finalmente sintió que había encontrado el amor verdadero. El tiempo pasó y todo parecía pacífico y feliz, pero el matrimonio no duró para siempre. Las diferencias en sus vidas y las presiones de la vida moderna los fueron alejando poco a poco. Aunque no hubo conflictos severos como en su primer matrimonio, ambos estuvieron de acuerdo en que el divorcio era lo mejor para los dos. Decidieron poner fin a su matrimonio de manera pacífica, sin enfrentamientos. Todos los trámites del divorcio se llevaron a cabo sin problemas, y ambos acordaron separarse de manera amistosa. Sin embargo, antes de partir, Sam pidió quedarse en la casa durante unas 3 semanas mientras encontraba un nuevo lugar para vivir. Con compasión y comprensión, ella aceptó. Pero pronto, todo comenzó a cambiar de una manera inesperada. A solo unos días de haber aceptado que Sam se quedara, comenzó a sentirse mal. Todo su cuerpo le dolía, y comenzaron a aparecer síntomas extraños. Al principio pensó que solo era un resfriado común, pero su condición empeoró rápidamente. Se sentía agotada, con dolores de cabeza intensos, y no podía moverse sin experimentar un dolor extremo. Estos síntomas pronto se volvieron tan graves que tuvo que pedirle a Sam que la llevara a urgencias. En la clínica, los médicos pensaron que tenía gripe y le recetaron analgésicos, indicándole que descansara. Pero el dolor de cabeza no disminuyó, al contrario, se volvió más insoportable.
Cada vez que parpadeaba, sentía como si el dolor atravesara su cerebro, haciéndolo insoportable. El 8 de enero de 2008 se convirtió en un día que jamás olvidaría. El dolor continuaba atormentando su cuerpo y su mente. Mientras conducía por la autopista, de repente tuvo una visión como nunca antes había experimentado. En ese momento, vio un funeral en su familia, pero en esa visión faltaba su hermano menor, Steve. Steve era una persona con discapacidad de nacimiento y vivía en Egipto con otro de sus hermanos. Inmediatamente asumió que esto era una advertencia de Dios de que su hermano estaba a punto de morir, y sintió que debía ir a verlo de inmediato. En un estado de pánico, hizo planes para viajar a Egipto ese mismo fin de semana. Organizó su trabajo, se reunió con su personal para delegar responsabilidades y se aseguró de que todo estuviera en orden durante su ausencia. Sin embargo, el dolor de cabeza no cesaba, y en una reunión de trabajo, el dolor se volvió tan insoportable que tuvo que agarrarse la cabeza, intentando controlar la sensación de que su cráneo estaba a punto de explotar. De repente, mientras luchaba contra el dolor, escuchó una voz fuerte y clara que le dijo que dejara todo, que abandonara todos sus pensamientos y que se fuera de inmediato. Era una guía divina como nunca antes había experimentado. Con una sensación de urgencia incontrolable, salió inmediatamente de la oficina, conduciendo hacia su casa sin pensarlo 2 veces. En el camino, la voz volvió a sonar, esta vez aún más clara. No era simplemente un pensamiento pasajero ni una coincidencia. Se dio cuenta de que estaba siendo guiada por el Espíritu Santo, algo que nunca había experimentado antes. Esa voz no se parecía a nada que hubiera escuchado. Aunque siempre había tenido una relación con Jesús y Dios Padre, nunca había comprendido realmente al Espíritu Santo, ni sentido su presencia de esta manera en su vida. Pero esta vez, estaba segura de que era Él. Aunque no entendía completamente por qué Él le estaba hablando en ese momento, no podía ignorar esa voz. Le dijo que guardara silencio y que no le contara a nadie lo que estaba pasando en su mente. Sintió una gran presión por querer hablar de todo, pero la voz la detuvo. Después de salir de la oficina, el dolor de cabeza no dejaba de atormentarla, pero la poderosa y clara voz del Espíritu Santo la empujó a seguir sin vacilar. Al llegar a casa, solo deseaba encontrar un lugar para descansar. Sam, su segundo esposo, la recibió en la puerta. ¿Ya compraste los boletos? ¿Nos iremos mañana o el domingo?, preguntó inmediatamente. Ella no pudo darle una respuesta concreta en ese momento. El dolor de cabeza había nublado todos sus pensamientos. Solo le respondió que aún no podía decidir y que necesitaba más tiempo para pensar. Su hija, Colleen, que en ese entonces tenía unos 14 años, salió de su habitación preocupada por su madre. ¿Estás bien?, preguntó. Ella tranquilizó a Colleen diciéndole que todo estaba bien, pero en el fondo sabía que eso no era verdad. Tras cambiarse a algo más cómodo, se dirigió a la cocina y se quedó apoyada en la nevera sin apetito alguno. Justo en ese momento, el Espíritu Santo le habló nuevamente. «Hija, vuelve, abre la nevera y come yogur con arroz». Esta instrucción la sorprendió, ya que comer arroz con yogur era un plato común en Egipto, pero nunca pensó que el Espíritu Santo se ocuparía de un detalle tan pequeño. A pesar de su confusión, siguió la guía y mientras comía, el Espíritu Santo continuó hablando con ella. Lo curioso era que no solo hablaba de temas trascendentales, sino que incluso bromeaba, provocándole una risa inesperada. Aunque el dolor seguía presente, la presencia del Espíritu Santo mitigó su preocupación. Al terminar de comer, se fue a la cama con una extraña sensación de que algo importante estaba por suceder. Acostada en su cama, las preguntas sobre el significado de estos eventos comenzaron a inundar su mente. Todavía no entendía por qué el Espíritu Santo la había elegido, ni por qué le hablaba de manera tan continua en ese momento. Pero antes de que pudiera reflexionar más, llegó otro mensaje. «Hija, no es tu hermano quien morirá, eres tú». Esas palabras fueron como un rayo que la dejó atónita. Su corazón se llenó de temor. No estaba preparada para enfrentar la realidad de que la muerte estaba cerca. Lo único en lo que podía pensar era en Colleen, su hija, y cómo ella tendría que enfrentar la pérdida de su madre. En su desesperación, recordó un sueño que había tenido años atrás. En ese sueño, veía a Jesús caminando junto a sus 2 hijos, Andrew y Colleen. Jesús abrazaba a los 2 niños, y los 3 reían y charlaban felices. En su momento, no le dio mayor importancia a ese sueño,
Pero ahora, con la intervención del Espíritu Santo, se dio cuenta de que aquel sueño había sido una profecía. Saber que Jesús ya había preparado el camino para cuidar de sus hijos, la consoló profundamente. El Espíritu Santo, siempre paciente, le dijo: «No puedes arruinar esto, cálmate y lo haremos de nuevo». Ella trató de relajarse y seguir las instrucciones una vez más. El proceso comenzó de nuevo. La luz regresó, la ventana tembló y su corazón comenzó a latir con fuerza. Esta vez no permitió que el miedo la controlara y el proceso continuó sin interrupciones. Experimentó todo sin sentir ni una pizca de temor o ansiedad. Finalmente, cuando el proceso terminó, el Espíritu Santo le dijo algo crucial: «Lo que sientes no es más que una molestia. No permitas que te preocupe». Inmediatamente después de esas palabras, un dolor intenso recorrió su pierna, como si sus huesos estuvieran siendo aplastados por un martillo. El dolor era tan intenso que quiso gritar, pero las palabras del Espíritu Santo, asegurándole que solo era una molestia, la ayudaron a mantenerse calmada. No gritó ni entró en pánico. En su lugar, se concentró en las palabras reconfortantes del Espíritu Santo. Aunque había vivido con dolor crónico antes, este dolor superaba todo lo que había experimentado. Sin embargo, la paciencia y guía del Espíritu Santo la ayudaron a soportarlo sin quebrarse. Cuando el dolor finalmente cesó, se dio cuenta de que había perdido toda sensación en su cuerpo. No podía sentir ninguna parte de sí misma desde la cabeza hasta los pies. Esto la aterrorizó y preguntó: «Estoy paralizada». El Espíritu Santo respondió con suavidad: «Sí, estás paralizada». Esas palabras la hicieron sentir que su mundo se derrumbaba. No podía aceptar que había quedado paralizada y le preguntó si podía intentar mover un dedo del pie. El Espíritu Santo le dio permiso, pero por más que lo intentó, no logró moverlo. Aceptar que estaba completamente paralizada la llenó de tristeza y desesperación. Pero el Espíritu Santo continuó consolándola durante toda la noche. Respondió a preguntas que ella nunca se había atrevido a hacer. Le explicó sobre los sufrimientos del mundo, las razones de los desastres y las injusticias, y en ese momento todo parecía tener sentido. Lo curioso fue que, después de que todo terminó, no pudo recordar claramente las respuestas. Solo recordaba que había sido consolada y que había entendido todo, pero los detalles específicos de las respuestas parecían haber sido borrados de su memoria. Esa noche tuvo visiones claras de lo divino, y la presencia del Espíritu Santo transformó su noche oscura en una experiencia llena de luz y amor. Los dolores físicos y emocionales ya no importaban. Estaba envuelta en el amor divino y la paz que provenía de su presencia. El Espíritu Santo, siempre paciente, le dijo: «No puedes arruinar esto, cálmate y lo haremos de nuevo». Ella trató de relajarse y seguir las instrucciones una vez más. El proceso comenzó de nuevo. La luz regresó, la ventana tembló y su corazón comenzó a latir con fuerza. Esta vez no permitió que el miedo la controlara y el proceso continuó sin interrupciones. Experimentó todo sin sentir ni una pizca de temor o ansiedad. Finalmente, cuando el proceso terminó, el Espíritu Santo le dijo algo crucial: «Lo que sientes no es más que una molestia. No permitas que te preocupe». Inmediatamente después de esas palabras, un dolor intenso recorrió su pierna, como si sus huesos estuvieran siendo aplastados por un martillo. El dolor era tan intenso que quiso gritar, pero las palabras del Espíritu Santo, asegurándole que solo era una molestia, la ayudaron a mantenerse calmada. No gritó ni entró en pánico. En su lugar, se concentró en las palabras reconfortantes del Espíritu Santo. Aunque había vivido con dolor crónico antes, este dolor superaba todo lo que había experimentado. Sin embargo, la paciencia y guía del Espíritu Santo la ayudaron a soportarlo sin quebrarse. Cuando el dolor finalmente cesó, se dio cuenta de que había perdido toda sensación en su cuerpo. No podía sentir ninguna parte de sí misma desde la cabeza hasta los pies. Esto la aterrorizó y preguntó: «Estoy paralizada». El Espíritu Santo respondió con suavidad: «Sí, estás paralizada». Esas palabras la hicieron sentir que su mundo se derrumbaba. No podía aceptar que había quedado paralizada y le preguntó si podía intentar mover un dedo del pie. El Espíritu Santo le dio permiso, pero por más que lo intentó, no logró moverlo. Aceptar que estaba completamente paralizada la llenó de tristeza y desesperación. Pero el Espíritu Santo continuó consolándola durante toda la noche. Respondió a preguntas que ella nunca se había atrevido a hacer.
Le explicó sobre los sufrimientos del mundo, las razones de los desastres y las injusticias, y en ese momento todo parecía tener sentido. Lo curioso fue que, después de que todo terminó, no pudo recordar claramente las respuestas. Solo recordaba que había sido consolada y que había entendido todo, pero los detalles específicos de las respuestas parecían haber sido borrados de su memoria. Esa noche tuvo visiones claras de lo divino, y la presencia del Espíritu Santo transformó su noche oscura en una experiencia llena de luz y amor. Los dolores físicos y emocionales ya no importaban. Estaba envuelta en el amor divino y la paz que provenía de su presencia. Después de una noche llena de profundas experiencias espirituales, la protagonista comenzó a sentir que su cuerpo ya no era el mismo. Se despertó por la mañana con la clara sensación de que estaba completamente paralizada. No podía moverse, no sentía ninguna parte de su cuerpo, y esa conciencia la sumió en una profunda confusión. Sin embargo, la presencia del Espíritu Santo permanecía con ella, ayudándola a mantener la calma y no sucumbir al miedo. A la mañana siguiente, su esposo Sam se despertó y la encontró inmóvil en la cama. Al principio no notó nada fuera de lo normal, pensando que simplemente estaba dormida profundamente. Pero al ver que no respondía a sus llamados, empezó a preocuparse. Sam se acercó, intentó sacudirla suavemente, pero no obtuvo ninguna reacción de su parte. En lugar de llamar a emergencias o buscar ayuda, las acciones de Sam la sorprendieron profundamente. Sam comenzó a quitarle las joyas, su anillo, pulseras, todo lo que tuviera valor. Su comportamiento era extraño, y ella no podía entender por qué hacía eso. Quería gritar, quería moverse, pero su cuerpo no se lo permitía. Estaba completamente indefensa, solo podía mirarlo a través de un ojo entreabierto, sin poder hacer nada más. Después de quitarle las joyas, Sam se alejó por un momento y luego regresó con unas pastillas en la mano. Intentó abrirle la boca para meterle una pastilla, pero su mandíbula estaba apretada. Sam, frustrado, comenzó a triturar la pastilla entre sus dientes, intentando introducirla en su boca. Ella pudo sentir el amargor de la pastilla, reconociéndola como Xanax, un sedante. Esto la desconcertó aún más, ya que no podía comprender por qué querría él darle un sedante tan temprano en la mañana. Después de intentar hacerla tragar la pastilla, Sam continuó con acciones más inquietantes. Empezó a desnudarla, lo que la llenó de terror. ¿Por qué estaba haciendo esto cuando ella estaba inmovilizada y no podía defenderse? En ese momento se sintió completamente vulnerable, incapaz de detener sus acciones. Lo más horrible fue cuando, después de desnudarla, Sam la violó en la cama, mientras ella yacía completamente indefensa. El dolor físico y emocional se mezclaron, y sintió como si su mundo entero se estuviera desmoronando. Pero una vez más, la presencia del Espíritu Santo acudió a ella, ayudándola a mantener la calma y sobrellevar esta aterradora situación. Aunque sufría, sentía que su cuerpo era solo una parte pequeña de su ser, y que su alma estaba protegida por el amor de Dios. Después de violarla, Sam salió de la habitación sin decir una palabra. Escuchó el sonido del agua corriendo desde el baño mientras él se duchaba. Todo había sucedido tan rápido que no podía creer que fuera real. Yacía allí, desnuda e inmóvil, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no llamó a emergencias? ¿Por qué decidió tratarla de esta manera? Después de ducharse, Sam regresó a la habitación. Intentó levantarla, pero ella era demasiado pesada para él. La dejó caer al suelo, y escuchó el fuerte golpe de su cuerpo al chocar contra el suelo. Aunque no podía sentir el dolor físico, su mente aún registraba la humillación y la impotencia. Una vez más, la presencia del Espíritu Santo la ayudó a soportar. Él le dijo que todo esto no era más que una molestia, un término que había usado para consolarla a lo largo de este proceso. Ella sintió como si estuviera siendo guiada a través de una lección espiritual muy difícil, pero que eventualmente la llevaría a una mayor comprensión y liberación. Sam continuó tratando de levantarla sin éxito. Finalmente, se dio por vencido y salió de la habitación, dejándola en el suelo. Escuchó a Sam ir al cuarto de su hija, Colleen, y decirle que no molestara a su madre. Le mintió, diciendo que su madre había tomado Xanax para aliviar el estrés y que necesitaba descansar. Cuando Sam regresó a la habitación, en lugar de continuar con los abusos físicos, comenzó a echarle agua fría en el cuerpo, lo que la hizo entrar en un estado de shock. El agua fría se sentía como agujas afiladas que perforaban su piel,
y podía sentir el dolor en todo su cuerpo. Pero una vez más, el Espíritu Santo la consoló, diciéndole que esto solo era una molestia y que ella podía soportarlo. En medio del shock, tuvo una visión de las manos de Jesús clavadas en la cruz. Esa imagen le hizo darse cuenta de que el dolor que estaba experimentando no se comparaba con el sacrificio de Jesús. Esto le dio consuelo y fortaleza para soportar lo que estaba ocurriendo. Sintió que su dolor era insignificante en comparación con lo que Cristo había sufrido por la humanidad. Sam continuó echándole agua fría, y cada vez que lo hacía, ella volvía a ver la imagen de Jesús, encontrando consuelo en su presencia. El dolor físico parecía perder importancia porque sabía que estaba protegida por el amor y el sacrificio de Cristo. Finalmente, Sam dejó de echarle agua y salió de la habitación. Ella sintió alivio cuando el dolor y la tortura se detuvieron temporalmente, pero sabía que su situación aún no había terminado. Cuando Sam regresó una vez más, ya no la torturaba con agua fría. Esta vez empezó a taparle la nariz. Con los dientes apretados, no podía respirar por la boca, y cuando le tapó la nariz, dejó de poder respirar por completo. La sensación de asfixia la invadió, y se dio cuenta de que estaba cerca de la muerte. Sin embargo, en ese momento vio a Jesús nuevamente. Él estaba allí, con la mano extendida para llevarla. Ya no sentía miedo ni dolor, solo una profunda paz y el deseo de seguirlo. Cuando sintió que su vida estaba a punto de terminar, se dio cuenta de que estaba lista para dejarlo todo y seguir a Jesús. En ese momento final, entendió que todo el sufrimiento y las pruebas eran solo temporales y que pronto sería liberada de su cuerpo. Pero entonces, inesperadamente, sintió que su cuerpo podía respirar de nuevo. Sam, sorprendido al ver que reaccionaba, soltó su nariz. Ella siguió viviendo, pero sabía que su vida había cambiado para siempre. Esta experiencia cercana a la muerte no solo transformó su percepción de la vida y la muerte, sino que también fortaleció su fe en Dios y el poder divino de su presencia. Después de todo lo que había experimentado, la protagonista sintió que había cruzado un punto de inflexión crucial en su vida. Aunque aún enfrentaba la parálisis y el abuso físico por parte de Sam, comenzó a sentir un cambio profundo en su espíritu y alma. La experiencia cercana a la muerte le había abierto una nueva puerta, donde tenía una conciencia más clara de la conexión entre el mundo visible y el invisible. En esos momentos, sabía que no era solo un cuerpo físico, sino que su alma estaba envuelta y protegida por el amor de Dios. Después de haber sido maltratada y casi asesinada por Sam, ella no perdió la fe en la protección divina. De hecho, sentía que había renacido de la muerte, y cada respiro que tomaba después de ese evento llevaba un significado sagrado. El Espíritu Santo continuaba consolándola a cada momento, recordándole que todo el sufrimiento que atravesaba formaba parte de un plan mayor. Cuando Sam salió de la habitación, ella permaneció en silencio en la cama, con los ojos cerrados, tratando de sentir alguna señal de vida en su cuerpo. Aunque seguía sin poder moverse, sentía que su alma se fortalecía más que nunca. Las preguntas sobre la existencia, la vida y la muerte parecían tener respuestas claras en su corazón, aunque esas respuestas no necesitaban ser expresadas con palabras, ya que trascendían el lenguaje y solo podían ser sentidas. En ese estado entre el sueño y la vigilia, tuvo otra visión. Esta vez, se vio a sí misma de pie en un vasto campo verde, rodeada de flores de todos los colores. El espacio era inmenso y sorprendentemente pacífico, sin ningún signo de dolor o estrés. En ese sueño, ya no se sentía pesada ni impotente, podía caminar libremente, con pasos ligeros como el viento. En el cielo vio criaturas volando que nunca había visto en la vida real, seres con alas resplandecientes y colores que nunca antes había presenciado en la tierra. Mientras caminaba por el campo, vio aparecer a sus seres queridos fallecidos. Primero, vio a su madre, una mujer a quien siempre había respetado y amado profundamente. Aunque su madre no tenía rasgos específicos, la reconoció de inmediato por la luz suave que irradiaba de su cuerpo. No necesitaron hablar, con solo mirarse, entendieron todo lo que querían decirse. Su madre la guió por un largo sendero, y cuando llegaron al final del camino, vio aparecer a su hermana Nadia, quien había fallecido años antes en una profunda depresión. La muerte de Nadia siempre había sido una herida en el corazón de la protagonista.
Se había preocupado mucho por el destino de su hermana después de su muerte, ya que las enseñanzas de la Iglesia le habían hecho temer que quienes se suicidaban no pudieran alcanzar el cielo. Pero ahora, al ver a Nadia radiante como un ángel, su corazón se llenó de alivio. Nadia le sonrió y la luz que emanaba de su cuerpo iluminó todo el espacio. Le dijo que todo estaba bien, que Dios la había cuidado y que estaba en un lugar lleno de paz. La protagonista sintió una alegría y una paz abrumadoras, y todas las preocupaciones y dolores se disiparon. Mientras conversaban, la protagonista le preguntó a Nadia cómo se sentía estar junto a Dios. Nadia simplemente sonrió y respondió: «Con Dios, todo siempre mejora». Esa respuesta la sorprendió. Se preguntaba cómo podía ser posible que todo pudiera mejorar si la sensación que tenía en ese momento ya era perfecta. Pero la sonrisa de Nadia y su mirada decían todo lo que necesitaba saber. Las dos hermanas continuaron caminando por el campo verde, riendo y recordando viejos tiempos. Todo parecía regresar a su infancia cuando jugaban juntas bajo el sol. Esa sensación no podía ser descrita con palabras, solo podía ser sentida en lo más profundo del corazón. Sin embargo, su viaje se detuvo temporalmente cuando se encontraron con su padre. Su padre apareció también como una figura hecha de luz, con una sonrisa cálida y una mirada llena de cariño. Había fallecido en un terrible accidente de coche muchos años atrás, y el recuerdo de esa trágica muerte siempre la había atormentado. Pero ahora, al verlo en un estado de paz y resplandor, sintió como si todo el dolor del pasado se desvaneciera. No necesitaban hablar mucho. Simplemente estar juntos, sentir la presencia del otro, era suficiente. Todos los recuerdos dolorosos de la muerte de su padre se esfumaron, y solo quedó la paz. Ella sabía que su padre había encontrado su lugar en la eternidad y que estaba en los brazos de Dios. Este encuentro cambió por completo su visión de la vida después de la muerte. En lugar de ser un lugar de oscuridad y sufrimiento, el cielo que vio era un lugar de luz y amor, donde los seres queridos se reunían y no había más dolor ni pérdida. Cuando la reunión terminó, Nadia la llevó de regreso por el camino donde habían comenzado. Pero en lugar de regresar a la vida terrenal, fue guiada a una nueva habitación, donde se encontró con un sacerdote venerable que había fallecido hacía muchos años. Aunque solo lo conocía a través de leyendas y libros, el sacerdote se presentó ante ella de manera vívida. Estaba sentado en un gran sillón, majestuoso pero lleno de humildad y compasión. El sacerdote la miró con ternura y le preguntó: «¿Dónde has estado tanto tiempo?». Esa pregunta despertó en ella una sensación de urgencia, como si hubiera estado alejándose de algo importante durante toda su vida. No sabía cómo responder, pero el sacerdote continuó: «Has buscado amor y compasión en los lugares equivocados. Dios siempre ha estado aquí, esperándote». Esas palabras fueron como una luz que iluminó su corazón, haciéndola darse cuenta de que todo el sufrimiento y las pruebas que había enfrentado eran parte de su viaje de regreso a Dios. Aunque se había perdido y buscado el sentido de la vida en lugares equivocados, Dios siempre había mantenido sus brazos abiertos, esperando su regreso. Pero justo cuando se sentía lista para quedarse con el sacerdote y sus seres queridos, el sacerdote le dijo: «Es hora de que regreses. Dios te ha elegido como su mensajera. Ve y comparte lo que has visto». Esas palabras lo desconcertaron. No quería irse del cielo, pero comprendía que su misión aún no había terminado. De repente, todo comenzó a desvanecerse, y sintió que regresaba a su cuerpo terrenal. Cuando abrió los ojos, vio a Sam acostado a su lado, pero esta vez, ella se sentía más fuerte que nunca. Aunque aún estaba paralizada y no podía moverse, sabía que su alma había sido fortalecida para enfrentar todos los desafíos que la vida aún le deparaba. Tras su increíble viaje espiritual y regreso al mundo actual, la protagonista se sintió como si hubiera renacido espiritualmente. Aunque su cuerpo seguía inmóvil y débil, su espíritu era más fuerte que nunca. Todo el sufrimiento que había soportado, tanto físico como emocional, parecía haber sido purificado a través de su experiencia cercana a la muerte, y sabía que debía seguir viviendo para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Sam, su esposo, el causante de su dolor y maltrato, seguía a su lado cuando ella despertó. Pero esta vez no sintió miedo ni impotencia como antes. Experimentó una paz interior y una confianza renovada, porque sabía que Dios estaba con ella y que estaba protegida de cualquier mal.
Sam no se dio cuenta de inmediato del cambio en ella, pero ella sabía que la presencia divina que sentía la protegería de futuras acciones malvadas. Ese día, cuando Sam salió de la casa para ir al trabajo, ella tuvo un momento de tranquilidad para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Aunque seguía paralizada y no podía moverse, ya no sentía temor ni dolor. Su experiencia cercana a la muerte había transformado su perspectiva del mundo, y ahora comprendía que había cosas que estaban más allá del control humano, y que los desafíos que enfrentaba eran solo temporales. Recordó las conversaciones con el Espíritu Santo y las promesas que le había hecho de que regresaría como mensajera de Dios. Esto la llenó de un profundo sentido de propósito. Sabía que todo el dolor y las pruebas que había soportado tenían un significado y que debía superar cualquier obstáculo que se presentara para cumplir con su misión. Ya no tenía miedo ni titubeaba. Comenzó a orar diariamente, no solo para pedir protección, sino para buscar orientación sobre sus próximos pasos. Cada oración le traía paz y la certeza de que no estaba sola en su viaje. Las visiones divinas de sus seres queridos fallecidos y su encuentro con el Espíritu Santo seguían siendo vívidas en su mente, y se convirtieron en una fuente constante de motivación. Durante las semanas siguientes, tuvo que enfrentar nuevos desafíos. Sam, el hombre que alguna vez había amado, comenzó a mostrar signos de impaciencia con su situación. Se frustraba porque ella no podía cuidarse sola, y gradualmente se volvió más frío y distante. Aunque ya no era violento, la distancia emocional entre ellos crecía cada día. Un día, Sam ya no pudo contener su enojo. Al regresar a casa después de un largo día de trabajo, la reprendió por ser dependiente y no poder hacer nada por sí misma. Sin embargo, esta vez, ella no permitió que sus duras palabras la afectaran. Sabía que su espíritu era más fuerte que eso y que Dios no la abandonaría. En su furia, Sam decidió dejarla. Empacó sus cosas y esa misma noche se fue de la casa para siempre, dejándola sola. Para muchos esto podría haber sido un golpe devastador, pero para ella fue un momento de liberación. Ya no sentía que estaba atrapada en un matrimonio doloroso. En cambio, sintió alivio y libertad, porque sabía que Dios la estaba protegiendo. Después de que Sam se fue, la protagonista centró toda su energía en la sanación y en buscar la guía de Dios. Sabía que este era el momento de enfrentarse a algo más grande que ella misma. Sin estar atada a las heridas del pasado, comenzó a explorar sus capacidades espirituales y a buscar un propósito más profundo en todo lo que había vivido. Recordó las visiones de su madre, padre y hermana fallecidos. Ellos le habían mostrado que la vida no termina con la muerte y que cada alma tiene una misión en esta vida. Esto la llevó a reflexionar sobre su propio propósito. ¿Había terminado su viaje aquí o había más que debía lograr? Una mañana, mientras meditaba y oraba, sintió la poderosa presencia del Espíritu Santo en la habitación. Una luz suave la envolvió, y una vez más escuchó la voz del Espíritu. Él le dijo que había llegado el momento de levantarse y actuar, que su misión era traer luz y fe a quienes la habían perdido, especialmente a aquellos que ya no creían en Dios ni en la vida. Las palabras del Espíritu Santo la llenaron de una determinación renovada. Aunque su cuerpo no había sanado por completo, su espíritu era tan fuerte que nada podía detenerla. Decidió que no se quedaría sentada esperando, sino que empezaría a conectarse con sus seres queridos, amigos e incluso extraños para compartir su historia. Su relato sobre la experiencia cercana a la muerte, las visiones sagradas y la intervención del Espíritu Santo se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. La gente comenzó a escucharla, no solo porque su historia era extraordinaria, sino porque sentían la sinceridad y el amor en cada palabra que decía. Aquellos que habían perdido la fe comenzaron a recuperar la esperanza. Vieron que si ella podía superar pruebas tan terribles y aún así mantener una fe inquebrantable, ellos también podían hacerlo. Las conversaciones que tuvo con los demás se convirtieron en oportunidades para compartir importantes lecciones sobre la vida, el amor y el sacrificio de Jesucristo. Ya no se veía a sí misma como una víctima de las circunstancias, sino como una guía, una mensajera que llevaba esperanza y fe a los demás. Con el tiempo, su salud comenzó a mejorar gradualmente. Aunque la recuperación fue lenta, estaba convencida de que la paciencia y su fe en Dios la ayudarían a superar cualquier obstáculo.
Empezó a mover su cuerpo poco a poco, y con cada pequeño avance sentía que se acercaba más a cumplir la misión que Dios le había dado. A lo largo de su proceso de recuperación, se dio cuenta de que su misión no era solo compartir su historia personal, sino también ayudar a otros en su viaje espiritual. Comenzó a conectarse con organizaciones benéficas, iglesias y comunidades para ayudar a aquellos que enfrentaban dificultades. Sus esfuerzos no solo se limitaron a compartir su fe, sino también a brindar apoyo práctico a los que más lo necesitaban. Las conversaciones que tuvo con los demás se convirtieron en oportunidades para compartir importantes lecciones sobre la vida, el amor y el sacrificio de Jesucristo. Ya no se veía a sí misma como una víctima de las circunstancias, sino como una guía, una mensajera que llevaba esperanza y fe a los demás. Con el tiempo, su salud comenzó a mejorar gradualmente. Aunque la recuperación fue lenta, estaba convencida de que la paciencia y su fe en Dios la ayudarían a superar cualquier obstáculo. Empezó a mover su cuerpo poco a poco, y con cada pequeño avance sentía que se acercaba más a cumplir la misión que Dios le había dado. A lo largo de su proceso de recuperación, se dio cuenta de que su misión no era solo compartir su historia personal, sino también ayudar a otros en su viaje espiritual. Comenzó a conectarse con organizaciones benéficas, iglesias y comunidades para ayudar a aquellos que enfrentaban dificultades. Sus esfuerzos no solo se limitaron a compartir su fe, sino también a brindar apoyo práctico a los que más lo necesitaban. Después de una recuperación gradual y encontrar la paz en su espíritu, la protagonista sabía que se acercaba el momento de cumplir con su misión. El Espíritu Santo le había dicho que volvería para ser su mensajera, y ahora estaba lista para esa tarea. Aunque su cuerpo no estaba completamente sano, su fe y fuerza espiritual la habían guiado a lo largo de todo este camino. Durante ese tiempo, se había enfocado en compartir su historia con las personas cercanas, llevando esperanza a aquellos que habían perdido la fe en la vida y en la religión. Sin embargo, comprendía que su misión no terminaba en ayudar solo a individuos. Era algo más grande: transformar una comunidad. Con determinación y una fe inquebrantable, decidió expandir su mensaje aún más. Comenzó a ponerse en contacto con líderes religiosos locales, compartiendo con ellos sus experiencias y buscando colaborar para ayudar a más personas. Algunos se mostraron escépticos al principio, pero al escuchar su historia y sentir la sinceridad en cada palabra, empezaron a abrirse. Se unió a programas benéficos, visitó a los enfermos y compartió las valiosas lecciones que había aprendido a través de su encuentro con Dios. Su historia no solo trataba del dolor que había experimentado, sino del amor, el perdón y la fe inmensa en el poder de Dios. Pronto la gente la vio como una fuente de inspiración, un ejemplo de perseverancia y confianza. Aquellos que la conocieron sintieron que algo en su alma había cambiado después de cada conversación. Un día, recibió una invitación para compartir su historia en una gran iglesia de la ciudad. Era una oportunidad única para llegar a una comunidad más amplia y ofrecer esperanza a muchas más personas. Aunque se sentía algo nerviosa, ya que sería la primera vez que hablaría ante una gran multitud, sabía que era parte del plan que Dios había preparado para ella. Ese día, al subir al púlpito, sintió la presencia de Dios en cada respiración. Observó a la multitud, cientos de ojos esperaban escuchar su historia. Sin miedo ni duda, comenzó a relatar lo que había vivido, desde el dolor físico y el maltrato de su esposo, hasta los momentos sagrados en los que el Espíritu Santo la había guiado y le había ayudado a superar cada prueba. Habló sobre su experiencia cercana a la muerte, las visiones de su madre, padre y hermana Nadia, y sobre Jesús. Compartió cómo había encontrado paz en su alma, incluso en los momentos más oscuros, y cómo Dios le había dado la fuerza para perdonar y amar, incluso a aquellos que la habían herido. Sus palabras resonaron en el silencio de la iglesia y la multitud escuchaba atentamente. Muchos de los presentes habían enfrentado sus propias pruebas, pérdidas, sufrimiento e incluso dudas sobre la existencia de Dios en sus vidas. Pero a través de su historia, encontraron inspiración y una nueva esperanza. Las lágrimas comenzaron a caer en muchos rostros, no por tristeza, sino porque sentían consuelo y fortaleza en sus palabras. Después de su charla, muchas personas se acercaron para agradecerle y compartir sus propias historias. Hablaron de los dolores que habían soportado,
de la desesperanza que sentían y de cómo su historia les había dado el valor para enfrentar sus propios desafíos. La protagonista sintió que este era el propósito que Dios le había dado, no solo compartir su historia, sino caminar junto a quienes buscaban paz. Con el tiempo, sus contribuciones se expandieron más allá de las iglesias. Comenzó a participar en actividades comunitarias, ayudando a personas sin hogar, apoyando a víctimas de violencia doméstica y, especialmente, a mujeres que habían pasado por situaciones de abuso, como ella. Comprendió que su misión no era solo devolver la fe, sino también generar cambios positivos y concretos en la vida de las personas. Su historia comenzó a llegar más lejos, no solo en su región, sino a nivel nacional, a través de los medios de comunicación. Fue invitada a programas de entrevistas, donde compartió su experiencia con una audiencia mucho mayor. Muchas personas le enviaron cartas de agradecimiento, diciendo que gracias a sus palabras inspiradoras, habían encontrado la fuerza para continuar luchando en sus propias batallas. Finalmente, la protagonista se dio cuenta de que su misión no tenía un final claro. Era un viaje continuo, donde constantemente buscaba y compartía el amor de Dios con los demás. Todos los días se sentía agradecida por las experiencias que había vivido, aunque dolorosas, porque le habían permitido convertirse en la persona que era. En los momentos tranquilos de su vida, solía reflexionar sobre las visiones que había tenido durante su experiencia cercana a la muerte. Las imágenes de su madre, su padre, su hermana Nadia y de Jesús seguían presentes, como una fuente eterna de motivación. Sabía que cuando su tiempo en la tierra terminara, se reuniría con ellos en un lugar de paz y luz. Pero hasta que ese momento llegara, sabía que aún quedaba mucho por hacer. Continuaría caminando por el camino que Dios le había trazado, llevando fe, esperanza y amor a quienes la rodeaban. Aunque su viaje había estado marcado por el sufrimiento, al final había encontrado el verdadero significado de la vida: servir a los demás y vivir con una fe absoluta en el amor de Dios.